Buenos días, espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a esta tutoría de química orgánica. Eh, Va a ser una primera aproximación a problemas que tienen algo que se llama reactividad en la química orgánica. ¿Todos me escuchan? Pueden levantar la mano para yo saber que están allí. Muy bien, gracias, Andrés. Bueno, entonces vamos a empezar. Nuestro contenido el día de hoy tiene lo siguiente. La reactividad tiene que ver con reacciones químicas en las cuales están implícitas la estructura y la propiedad. Para hoy particularmente vamos a trabajar reacciones de oxidación-reducción, reacciones con radicales libres y tres reacciones muy particulares: sustitución, adición y eliminación. Bueno, los tipos de reacción, empecemos por oxidación y reducción. Estas reacciones, pues la oxidación se da siempre por exceso de oxígeno, es decir, vamos a tener oxígeno dentro de esta oxidación. Este oxígeno, si tenemos un alcano, pues va a pasar a un alcohol, que es el grupo ROH. Después, si seguimos en la oxidación sigue este proceso. Vamos a obtener el aldehído o la acetona, y si oxidamos un poco más, tendremos un ácido carboxílico. Después de oxidar el ácido carboxílico, la última parte es generar el CO2, que ya es parte, por ejemplo, de la respiración de la célula, que es que todo compuesto orgánico con oxígeno pasa a ser CO2 y agua. Si la reducción es la que tenemos, ocurre un proceso opuesto, es decir, la reducción es ir quitando oxígenos e incrementando hidrógenos. Esa reducción, entonces, es en presencia de hidrógeno. La oxidación, pues, es con oxígeno o grupos oxigenados, ¿sí? De la reducción, por ejemplo, el grupo nitrilo, que está aquí al lado derecho, se reduce con hidrógeno para producir una imina, y si esta imina se sigue reduciendo, produce una amina. Esos son ejemplos, entonces, de oxidación-reducción. La oxidación de una amina lo que hace es quitar los hidrógenos y se va produciendo los dobles enlaces o triples enlaces. Veamos otras reacciones que pueden ocurrir, que son por radicales libres. Los radicales libres tienen una particularidad: requieren un proceso de iniciación. La iniciación puede ser, por ejemplo, que tenga yo dos átomos de cloro. Con luz ultravioleta voy a tener el radical cloro. Y ese radical cloro ya puede entrar a reaccionar con otras moléculas en las cuales pueda extraer un hidrógeno, como en este caso, produciendo HCl, ¿sí? Entonces, esa extracción del hidrógeno genera otro radical, y ese radical sigue reaccionando con más átomos de dicloro. ¿Cuándo va a parar la reacción? La reacción de radicales libres es difícil decir dónde termine. ¿Por qué? Porque siempre va a haber radicales presentes, a no ser que ellos se combinen hasta formar, por ejemplo, de una forma exagerada aquí, podemos decir que podríamos llegar que el producto puede ser el CCl4, es decir, que terminemos de gastar el Cl masa Cl punto, ya termine la reacción como tetracloruro de carbono. Entonces, estas reacciones son de desproporción, es decir, no podemos generar un producto en particular. Ese es el problema de los radicales libres, y por eso son
dañinos los rayos ultravioleta para nosotros en nuestras células. ¿Por qué? Porque se generan reacciones que son desproporcionadas y no son controladas. Bueno, tenemos también acá otras tres reacciones que son sustitución. La sustitución es que tenemos un grupo dentro de la molécula que es susceptible de ser sustituido. ¿Qué naturaleza? Es que ese grupo tiene la misma naturaleza en términos de carga del que lo va a sustituir. En este caso, el cloro se reemplaza por un OH. Entonces, esa es una sustitución. Tenemos la otra que es de adición. Adición quiere decir que sobre un enlace doble, ese enlace doble se va a romper y yo voy a adicionar algo a cada átomo de carbono. En este caso, a un átomo le va a llegar el cloro y al otro átomo de carbono le va a llegar el hidrógeno. Entonces, la adición es principalmente sobre enlaces dobles. No necesariamente es un alqueno. Yo puedo hacer una adición también sobre un enlace doble de un grupo carbonilo, de un carbono-oxígeno doble enlace. Y tenemos también otra reacción que es la opuesta a la adición, que es en la cual tiene dos grupos que pueden salir. En este caso, diríamos que tenemos un cloro que puede salir con un hidrógeno generando HCl. Y a su vez, cuando salen estos dos, entonces tengo el enlace doble. Esta reacción es la opuesta a la de arriba. Es decir, el proceso de adición es sobre un enlace doble, el proceso de eliminación me genera un enlace doble. Entonces, para tener presentes dentro de esto, lo voy a señalar en rojo, es las funcionalidades que yo quiero mirar que se transforman son estas. Para sustituir o para generar o eliminar un enlace doble. Vamos a colocar entonces acá ya ejemplos que podamos realizar. Estos ejemplos son propuestos. A ver qué podemos entender de procesos como estos. Voy a traer un ejemplo de cada situación. Entonces tenemos acá la oxidación. La oxidación de un alcohol para producir un aldehído o una acetona. La oxidación en este caso vamos a decir que la vamos a hacer con un oxidante fuerte como es el cromato, el ion cromato. Listo. Entonces pasamos de alcohol a aldehído o acetona. Pregunta es, ¿cuál de estas reacciones me dará un producto de oxidación? Tienen un momentico para que los hagan. A ver, ¿cuál se podrá oxidar? Entonces, el proceso de oxidación es que yo genero conjuntamente con el grupo carbonilo, voy a proponer entonces también un producto. En este caso, como es un alcohol, mi producto es el agua. Mi otro producto es el agua. Entonces veamos. Voy a encerrar el grupo saliente. El grupo saliente o el grupo que se va a oxidar. El grupo que se va a oxidar es el alcohol. ¿Sí? El OH. En este caso, este alcohol que es primario, que se llama etanol,
en el metabolismo de las células, el etanol pasa a ser CH3, dibujémoslo mejor, CH3, C, doble enlace, hidrógeno. Es decir, pasa a ser un aldehído. El aldehído, si yo lo oxido más, ¿sí? Si yo oxido este aldehído, me va a dar el grupo ácido. Es decir, voy a generar el ácido acético. Entonces tengo acá un aldehído y el ácido. Entonces hay algo muy curioso. Cuando uno toma alcohol en alguna bebida alcohólica, el alcohol, el etanol en este caso, pasa a ser aldehído en la célula. Cuando las personas no metabolizan bien el aldehído para que pase ácido acético, ¿sí? Es el problema que se llama guayabo o resaca. ¿Por qué? Por intoxicación del cuerpo con el acetaldehído. Es decir, el guayabo se produce por producción de acetaldehído. Ese es el que da el dolor de cabeza, el escalofrío, en fin. Entonces, el alcohol primario en este caso, este es un alcohol primario, se oxida a aldehído y el aldehído a ácido acético. En el segundo caso, que es un alcohol secundario, se produce se produce una acetona, ¿sí? La acetona se puede también oxidar. Produciría dos ácidos distintos, ¿sí? Entonces, la oxidación de la acetona produce también ácido. Es decir, ahí tendríamos un ácido también. Ahora miremos el último caso. En el último caso, como no hay hidrógenos en ese carbono, en el terciario, entonces no podemos hacer la oxidación, ¿sí? Este proceso no se puede realizar, es decir, aquí no hay una oxidación por parte del alcohol secundario, digo terciario. Si el alcohol terciario, entonces no puede tener oxidación. Coloco los productos de este último para tener claro que aquí se producen dos ácidos, que son el ácido CH3CWH y más el CH3, no, este es el fórmico, espera, el fórmico, o sea, un carbono se oxida del todo a COH. Listo, estos serían los productos de la oxidación del alcohol secundario. O sea que el alcohol terciario no tendría oxidación. Ese es con respecto a la disposición, en este caso, de hidrógenos. Si hay hidrógenos allí, estos son los que me permiten a mí hacer la oxidación entre los hidrógenos que hay allí con respecto al alcohol. En este carbón terciario no hay hidrógeno, no me permite hacer la oxidación. Bueno, continuamos acá y aquí tengo lo opuesto a la oxidación, que es la reducción. ¿Cuál sería la reducción, en este caso, para una acetona? Yo puedo tener una acetona y la puedo reducir, en este caso, la reducción es por una especie que provea hidrógenos. Los hidrógenos acá vienen de este aluminato de litio
no, este es hidruro del aluminio litio. Y este hidrógeno proviene generalmente de, por ejemplo, un alcohol. Puedo decir que el etanol, el hidrógeno del etanol, me va a servir para esta reacción. Entonces la reducción es que el doble enlace se rompa y genere yo, en vez de tener el grupo cetona, el grupo carbonilo, voy a obtener es la estructura de una alcohol. En este caso, mi alcohol es este, donde los hidrógenos entran en esta estructura. Entonces aquí tengo yo que una acetona me produce un alcohol secundario. Miren que es lo contrario del anterior. El alcohol secundario me produce una acetona. Entonces la pregunta es, si yo tengo un alcohol primario, un aldehído, y se reduce, en este caso voy a decir con borhidruro de sodio, ¿sí? En etanol. Etanol solamente cumple un papel de solvente. El producto será, como es un aldehído, es un alcohol primario. ¿Sí? Es decir, que este enlace que tengo acá, el doble enlace, es donde va a ocurrir la adición de los hidrógenos. Entonces, la reducción de un carbonilo genera un alcohol, un OH. Veamos lo siguiente, radicales libres. ¿Qué reacciones se generan en la atmósfera por radicales libres? Pues allí tenemos que en la atmósfera tenemos el ozono. El ozono, por radiación ultravioleta, el O3, se puede convertir a su vez en oxígeno y un radical libre de oxígeno. Entonces tenemos que el radical libre es este de acá, ¿sí? Tenemos un radical libre de oxígeno. Los clorofluorocarburos, llamados CFC, también pueden, por radiación ultravioleta, generar un radical cloro. ¿Listo? La pregunta que propongo acá en esta es una pregunta que sucede realmente y es ¿cómo los clorofluorocarburos degradan el ozono? Es decir, entre estas dos reacciones que ocurren en la estratosfera, ¿cuáles serían los productos por reacción entre ozono y los clorofluorocarburos? O sea, el CFC con el ozono, ¿qué me va a producir? Con presencia de luz ultravioleta. Entonces, como es una reacción de desproporción, hay que proponer todos los productos posibles. Productos posibles, entonces, es, de entrada yo puedo tener que el cloro reacciona con un oxígeno. Ese es uno. Voy a cambiar el color para tener. Entonces está el cloro con el oxígeno. Puedo tener también flúor con oxígeno. Pero este flúor con oxígeno todavía sigue siendo radical, entonces tendríamos otro más. Y con el cloro también sucede lo mismo. Voy a tener entonces es el cloro con dos oxígenos. O sea, el Cl2O, el Fe2. Por último, crea el oxígeno con el CO como tal. Es decir, mis productos son estos tres.
como productos finales, donde el carbono pasa a ser CO, el flúor pasa a ser óxido de difluoruro y el cloro pasa a ser óxido de dicloro. Entonces estas son las reacciones que acaban con o socavan la capa de ozono. ¿Por qué? Por los clorofluorocarburos. Los clorofluorocarburos, el CFC, se empleaba como propelente en las neveras y refrigeradores, es decir, en el sistema de compresión de los enfriadores se empleaba para pues las neveras. Entonces, los escapes de ese gas a la atmósfera es lo que contribuyó a socavar en parte la capa de ozono. En este momento, los clorofluorocarburos ya no se emplean. Se emplean, en vez de eso, se puede emplear metano, que es un poco más inerte con respecto a especies de cloro o flúor presentes en los CFC. Bueno, tenemos ahora una reacción de sustitución. Sustituir es un grupo por otro. Entonces, si yo tengo cloro que reacciona con el benceno, entonces tengo aquí el benceno con el cloro en presencia de un catalizador que es el tricloruro de aluminio. La pregunta es ¿cuál es el producto? Entonces, mi X, mi sustituido, va a ser cualquiera de estos hidrógenos. Es el que se va a sustituir por uno de los cloros. La sustitución es porque el tricloruro de aluminio, el tricloruro de aluminio con el cloro me da una especie que es reactiva, que es Cl4 más Cl menos. El Cl menos, cloro menos, es el que va a extraer el hidrógeno del tipo benceno. Entonces, ese es el que va a extraer el hidrógeno que va a estar sustituido por el otro cloro. En este caso, se va a presentar que el producto de esta reacción es el clorobenceno. Y el ácido clorhídrico. Son los productos de, entonces el hidrógeno se sustituye por un cloro, quedando el clorobenceno. Normalmente las sustituciones de hidrógeno en compuestos como los hidrocarburos es reemplazado por cloro o por OH, pero es más fácil por un halógeno. Los halógenos es un proceso de sustitución con halógenos. Bueno, y tenemos acá una reacción de adición. Este tipo de compuesto es lo que llamaríamos nosotros un aceite de cocina, ¿sí? Es un aceite que la fluidez del aceite surge justamente, o sea, el aceite es líquido, es fluido por efecto de los enlaces dobles. ¿Sí? Cuando yo tengo enlaces dobles, en este caso, en esta molécula hay varios enlaces dobles. Estos enlaces dobles son los que hacen que la estructura espacialmente esté distribuida. Entonces tengo que esto es un aceite de cocina. Cuando se hidrogena,
hidrógeno los enlaces dobles. Es más fácil hidrogenar enlaces dobles que enlaces dobles de carbonilo. ¿Sí? Entonces, en este caso, la reacción de adición es selectiva sobre enlaces dobles. Lo que se hace es, por cada enlace doble necesito una molécula de hidrógeno. Entonces, en este caso, se requieren 4 moléculas de hidrógeno para cada molécula de aceite. ¿Qué pasa cuando se hidrogena? Entonces, cuando se hidrogena, la estructura que antes tenía isómeros cis, en este caso, este es un isómero cis, igual que este, tenemos que son isómeros cis, ¿sí? Isómero cis. Cuando este proceso se realiza, ya no va a ser un ácido graso líquido, sino que se genera un ácido graso sólido. En este caso, el ácido graso sólido es el producto de la hidrogenación. Aquí podemos ver que ya no existen los isómeros cis. ¿Cuál es el peligro de la hidrogenación? Lo cual limitó mucho la industria de producción de mantequillas, margarinas y a partir de ácidos por hidrogenación. Es que en los productos que se generan, hay byproductos, o sea, otros productos donde se generan isómeros trans. Entonces, las grasas trans son las que nos hacen daño. Por eso son las que no nos sirven. Grasas trans son las que son dañinas para el cuerpo. De ahí que el proceso se tuvo que mejorar mucho. Las grasas trans no se permiten en la alimentación, ¿sí? Son dañinas para el organismo. Voy a seguir con un proceso de eliminación. Proceso de eliminación, acordémonos que es lo opuesto a la adición. Entonces, el grupo saliente es en este caso de este ciclohexanol, el ciclohexanol, ciclohexanol. Entonces, aquí hay unas condiciones muy particulares, porque el ciclohexanol, dependiendo de la condición, puede dar paso a dos cosas. Una es la eliminación o dos, que sea una oxidación. Si es una oxidación, el ciclohexanol me va a dar la ciclohexanona, o sea, una acetona. En este caso, es una eliminación por temperatura, o sea, calor, y un grupo ácido. El grupo ácido me va a generar que se pierda de entrada el hidrógeno, el H+, de este grupo ácido, el H+, va a reaccionar con este y a su vez este va para acá. Entonces este es parte del mecanismo, se genera un catión más agua por el grupo hidrógeno. Ese catión, la única forma de que sea estable ya la molécula es que este viene para acá y este hidrógeno sale con el grupo como H+. Es decir, tenemos que nuestro producto va a ser en este caso un alqueno, ¿sí? El ciclohexeno como producto con el agua. Entonces, esto es una reacción en la cual un alcohol genera un alqueno. Entonces, de alcohol
se genera un alqueno. ¿Sí? Esta es la reacción de eliminación. Continuando acá, entonces aquí se propone una reacción de eliminación para esta molécula que es aromática y tiene el bromo. ¿Cuál será el producto? Entonces miramos cuál es el hidrógeno disponible que esté cerca del bromo. Ese es el que va a ayudar a la estructura a generar el enlace doble. Entonces tengo el hidrógeno, es este, ¿sí? Con el cual voy a obtener el HBr. ¿Y cuál es la estructura que se genera? Hay dos productos. ¿Cuáles son los dos productos? Uno es cis y el otro es trans. Cuando yo tenga generación de enlaces dobles, tengo que tener presente que se generan siempre dos tipos de isómero. Este es uno, ese es el tipo trans, y el otro es tipo cis, que viene a ser este. El de mayor proporción es el trans, el de menor proporción es el cis. ¿Por qué? Por interacción de este último grupo con el anillo aromático. Es decir, es mejor estar opuesto al anillo aromático en estas dos posiciones que el que está en la posición cis. Entonces este es trans, es en mayor proporción, mientras que el cis es mucho menor. Este es menor cantidad y este es mayor cantidad. Entonces siempre que hay una eliminación y una producción de doble enlace, hay que mirar si es cis o trans. ¿Por qué no dije eso en esta anterior? Porque como es un ciclo, el ciclo hexeno es de tipo cis, es decir, solamente hay un producto de tipo cis. Por ser un ciclo que no permite que la molécula espacialmente cambie a trans. Bueno, tenemos aquí, ya como parte de la última de reacciones, es cuáles serían los reactivos para este tipo de reacciones, para estos productos que se obtienen acá. ¿Y cómo clasificamos cada reacción? Entonces allí está que tiene un halógeno y un hidrógeno. Ya de entrada yo puedo decir entonces, así como está pasteleadito, que el hidrógeno y el HBr es uno de los reactivos. ¿Cuál será el otro reactivo? Entonces el otro reactivo va a ser un alcano, digo un alqueno. Un C doble enlace carbono. Y este tipo de reacciones de adición, que es la opuesta a la eliminación. La siguiente. Entonces veamos. ¿Qué veo yo nuevo acá? Aquí veo un bromo. Y aquí veo un bromo. Quiere decir que también estoy adicionando. Aquí no coloco una suma, sino que coloco la molécula original para esto. La molécula original entonces va a ser algo que me va a dar la pista para la de abajo. Esta es la molécula original. Es un alqueno al cual se le hace una adición. ¿Sí? Y la de abajo, pues es el proceso opuesto. Este bromuro
es el que va a salir con un hidrógeno de alguno de estos. O sea, un hidrógeno puede estar en este de acá, el hidrógeno, y va a generar este. ¿Qué productos más se van a formar? NaBr más el agua. ¿Sí? O sea, que el hidrógeno es de alguno de cualquiera de los metilos que hay allí. Bien. Es una propuesta de reacciones de adición y eliminación. Y tenemos estas últimas que son, ¿cuáles serían los productos? ¿Y cómo clasificamos la primera? Entonces la primera vemos que aquí ya con el hecho de ver que hay radiación HNU, esto es radiación UV, ultravioleta. Cuando ustedes vean esto, quiere decir que hay radiación ultravioleta y la ultravioleta me va a generar radical libre. Este radical libre va a reaccionar con cualquiera de estos. Entonces los productos va a ser, por ejemplo, HCl más, puedo tener también CH3Cl. Es decir, un hidrógeno se pierde con un cloro y el otro entra a reemplazar esa estructura. También puedo tener CH2, Cl2, CH, CH3 y CCl4. Es decir, estos son todos los productos dado que es una reacción por radical libre. Puedo tener cualquiera de ellos. Esta última reacción es de reducción, ¿sí? ¿Por qué? Puedo entrar a decir, vean, si yo voy a sustituir, entraría a sustituir este grupo, ¿sí? Pero un éster, para que yo lo sustituya, necesito que uno de los reactivos sea un medio ácido, ¿sí? En este caso no tengo un medio ácido, ¿sí? Entonces, mi reacción es de reducción. La reacción con el dival es un reductor. Tenemos entonces que el producto va a ser donde está lo más oxidado, vamos a obtener una parte reducida. Es decir, ese grupo sale y yo voy a obtener un alcohol y un grupo acetaldehído. Estos son productos de reducción. Este es más difícil de entenderlo. Reacciones de ésteres, cuando se reducen, producen aldehídos y alcoholes. Bueno, eso era todo por hoy. En la próxima voy a traer ejercicios en los cuales haya que leer, inferir la ecuación y hacer la reacción. Es decir, es de interpretar la lectura y traer y proponer la reacción de acuerdo a la lectura. Por hoy no es más. Agradezco mucho la asistencia. Espero que tengan un buen día. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a usted. Igualmente.